El prólogo de Orit, 16 de septiembre. La santa gran mártir Eufemía. Eufemía nació en Calcedonia. Su padre, Filófrono, un senador, y su madre, Teodoricia, eran cristianos devotos. Eufemía era una hermosa virgen en cuerpo y alma. Cuando el procónsul Prisco celebró una fiesta y ofreció sacrificios a Ares en Calcedonia, 49 cristianos evitaron esta fétida ofrenda sacrificial y se escondieron. Sin embargo, fueron descubiertos y llevados ante Prisco. Entre ellos estaba Santa Eufemía. Cuando el arrogante Prisco les preguntó por qué desafiaban el decreto imperial, ellos respondieron, entre comillas, tanto el emperador como tu mandato deben ser obedecidos si no son contrarios al Dios del cielo, pero si son contrarios a Dios, no solo deben ser desobedecidos, sino también se debe oponerse a ellos. Durante 19 días consecutivos, Prisco les impuso diversas torturas. El 20º día separó a Eufemia de los demás y comenzó a halagarla por su belleza, tratando de ganarla para la idolatría. Como su adulación resultó en vano, ordenó que la Virgen fuera torturada de nuevo. Primero, la torturaron sobre la volante, pero un ángel de Dios se le apareció a Eufemia y destrozó la rueda. Luego, la arrojaron a un horno ardiente, pero fue preservada por el poder de Dios. Al ver esto, 2 soldados, Víctor y Sóstenes, llegaron a creer en Cristo, por lo que fueron arrojados a las bestias salvajes, y así terminaron gloriosamente sus vidas terrenales. Eufemía fue arrojada a un foso lleno de agua con toda clase de alimañas venenosas, pero hizo la señal de la cruz sobre el agua y permaneció ilesa. Por último, fue arrojada a las bestias salvajes y con una oración de agradecimiento a Dios rindió su espíritu. Sus padres sepultaron su cuerpo honorablemente. Eufemía padeció en el año 304 y entró al regocijo eterno. También se le conmemora el 11 de julio. El venerable Doroteo. Doroteo era un eremita egipcio del siglo IV. Laboró en ascesis durante 60 años completos en una única celda en la Tebaida. Se distinguió por un amor inusual a la labor y por la taumaturgia. Durante el día construía celdas para los nuevos monjes y por la noche tejía esteras sin interrumpir nunca sus oraciones y salmodia. San Cipriano, metropolita de Kiev. Cipriano nació en Trnovo, pero vivió como serbio en el monte Athos. Se ocupó especialmente de traducir y recopiar libros. Su patrono fue Filodeo, el patriarca de Constantinopla. Cuando el patriarca conoció a Cipriano en el monte Athos, lo tomó a su servicio y finalmente lo envió a Kiev como metropolita. Como metropolita de Kiev soportó mucho dolor y desgracia, pero lo soportó todo y con amabilidad y paciencia, y por medio de su fructífera labor benefició grandiosamente a la Iglesia rusa. Pasó casi 30 años en su llamado como metropolita. Previo a su muerte, escribió un discurso de despedida que fue leído sobre su tumba. Entró en el descanso el 16 de septiembre de 1406. Sus taumatúrgicas reliquias reposan en la iglesia de la Dormición de Moscú. La santa mártir Ludmila. Ludmila era abuela del rey checo Václav. Estaba casada con el príncipe checo Voivod. Por medio de su celo por la fe cristiana, sacó a muchos del paganismo y los trajo a la iglesia. Su nuera la odiaba e hizo que unos hombres estrangularan a Ludmila en su vejez. Václav sepultó el cuerpo de Ludmila en la iglesia de San Jorge de Praga. Muchos milagros ocurrieron sobre sus reliquias. Padeció en Téchino en el año 927. San Václav, un gran celote por la fe ortodoxa, fue asesinado por su hermano Boleslav. Reflexión. A menudo nos sobreviene un infortunio inesperado, y en vano preguntamos ¿por qué? Únicamente la Iglesia de Cristo sabe cómo explicar la causa de cada infortunio. La Iglesia básicamente clasifica los infortunios en 2 grupos. Algunos infortunios le ocurren al pecador debido a pecados de antaño, de los que no se ha arrepentido. Otros infortunios atacan a los justos y sirven, según la palabra de San Juan Crisóstomo, entre comillas, como medio para recibir una corona y como fue el caso de Lázaro y Job.
La emperatriz Eudocia estaba de acuerdo secretamente con la herejía eutiquiana, habiendo acatado el consejo de un pérfido eunuco Crisafio. Pero el infortunio le sobrevino inesperadamente. Un día, su esposo, el emperador Teodosio, le llevó una manzana de tamaño inusual. La emperatriz envió la manzana al enfermo senador Paulino, y él, por amor al emperador, envió esta misma manzana al emperador Teodosio. Esto dio al emperador una razón para sospechar una relación ilícita entre su esposa y el senador. El emperador le pidió a su esposa que le mostrara la manzana que él le había dado. La emperatriz le mintió y dijo: «Me la comí». Esto hizo que las sospechas del emperador fueran aún más fuertes y desterró a Eudocia a Palestina. Con el tiempo, Eudocia se curó de la herejía y a través de los consejos de los grandes padres espirituales palestinos, regresó por completo a la ortodoxia. El infortunio que recayó en la emperatriz no surgió de una relación ilícita con Paulino. En esto ella era completamente inocente, sino por su disposición herética. Un segundo caso, pero diferente, cuando todavía era militar, el futuro emperador Marciano viajaba cerca de Filipópolis y vio por el camino el cadáver de un hombre asesinado. Por pura compasión bajó de su caballo y comenzó a sepultar el cadáver. Justo en ese momento, alguien que pasaba por allí, que lo vio sepultando el cadáver, lo denunció a la corte como asesino. Marciano habría sido castigado con la muerte si Dios no hubiera revelado a la brevedad al verdadero asesino. Este tipo de infortunio cae en esa segunda categoría, entre comillas, para recibir una corona. Poco después de esto, el general Marciano fue elegido para ser emperador. Contemplación. Contemplar el maravilloso juicio de Dios con respecto a los hombres. Primera de Reyes, capítulo 14. Primero, como el hijo de Jeroboam se enfermó y murió por el castigo de su padre apóstata y por su propia salvación. Segundo, como el resto de los hombres de Jeroboam perecieron y fueron comidos por perros en la ciudad y por pájaros en el campo. Sermón. Sobre el Señor, el poseedor de la potestad, entre comillas, potestad tengo para ponerla y potestad tengo para otra vez tomarla. Juan capítulo 10, versículo 18. El poder de nuestro Señor Jesucristo se manifestó en su potestad completa sobre sí mismo. Si el poder divino pudiera separarse del amor divino, entonces podría decirse sobre Cristo que hubiera podido encarnarse o no encarnarse, o de nuevo, que hubiera podido morir o no morir, pero se encarnó de acuerdo a su amor divino por los hombres y, de acuerdo a este mismo amor inexpresable, se entregó a la muerte como un buen pastor por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Un hombre que se mata a sí mismo no tiene realmente potestad sobre su vida, porque no se mata por su propia potestad, sino por la potestad del pecado o por la potestad del diablo o por la potestad de alguna otra circunstancia grave. Así también un hombre a quien otros matan no tiene potestad sobre su vida ni puede hablar por su vida ante sus asesinos. No puede decir potestad tengo para ponerla, ya que debe ponerla involuntariamente. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo decir en presencia de sus asesinos los judíos, potestad tengo para ponerla. Teniendo esa potestad podía, por un milagro que hubiese sido fácil para él, haber hecho perecer a todos los judíos antes de su muerte. Y es por eso que voluntariamente se entregó a sí mismo para ser asesinado, y potestad para otra vez tomarla. Con estas palabras predijo su resurrección, por lo tanto, el Señor murió y resucitó por la potestad divina. Oh Señor todopoderoso y amante de los hombres, cuán hermosamente planeaste la salvación de los hombres por tu divino poder y amor. Ayúdanos para que podamos abrazar esa salvación. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.